Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 12 al 18 de abril. Nuestra clase se titula Si no sois uno, no sois míos. Vamos a estudiar las secciones 37 al 40 de Doctrinas y Convenios. Recordemos, hermanos, que en nuestra clase pasada estuvimos hablando acerca del que el Señor nos llama a predicar su evangelio. Estuvimos hablando de historias de personas que en los inicios de la iglesia el Señor dio revelaciones muy personales para ellos, pero que a su vez estas revelaciones podían ayudarnos a nosotros en nuestras labores dentro de la obra del Señor, ya que el Señor aconsejaba cómo trabajar en su viña y así también hablaba de sus tiernas misericordias y de sus bendiciones para todos aquellos que permanecen fuertes y firmes en su evangelio. Si recordamos, hermanos, hablábamos de una persona muy especial, Sidney Rigdon. Mencionamos que el Señor tenía para él una misión muy especial y que su historia fue bastante interesante, ya que él por muchos años fue un ministro bautista muy, por decirlo de alguna manera, muy fuerte en su ministerio. Él había logrado unir congregaciones muy grandes de personas y una vez que él conoció el Evangelio a través de su amigo Parley Pratt, como mencionamos en la clase pasada, también los miembros de su congregación aceptaron el Evangelio. Habíamos mencionado que tenía una misión muy especial para la que el Señor lo tenía preparado y era para servir de escribiente al profeta José Smith en la traducción que se estaba llevando a cabo de la Biblia. Recordemos, hermanos, que con el transcurso del tiempo, como nos dicen muchas veces en las escrituras, las enseñanzas que nos dan, parte de la Biblia que son muy valiosas y muy importantes habían sido quitadas o modificadas de una manera incorrecta. Y el profeta estaba siendo inspirado por el Señor para poder incluir esas partes tan preciosas que habían sido quitadas. Vamos a leer un poquito de qué era lo que estaban haciendo para iniciarnos con estas secciones que vamos a estudiar el día de hoy. Sidney Rigdon le estaba ayudando como escribiente al profeta debido a que Oliverio Cowdery, que era su escribiente, y también David Wigner, que lo ayudaba, estaban en su misión, que era llevar el evangelio a los lamanitas, y a ellos le acompañaban otros hermanos de los que hablamos en la clase anterior. Vamos a ver qué estaba ocurriendo en ese momento. En el libro Santos, el estandarte de la verdad, hermanos, encontramos estas historias de una forma muy detallada y muy hermosa. Yo les invito a que lo lean porque escuchar las historias y saber lo que estaba ocurriendo nos permite ubicarnos en el contexto histórico y nos ayuda a entender muchas cosas. Vamos a ver lo que estaba ocurriendo para esos momentos. A medida que Sidney registraba lo que José le dictaba, aprendieron que Enoc había sido un profeta que congregó a un pueblo obediente y bendito, al igual que los nefitas y los lamanitas, que crearon una sociedad justa después de la visita del Salvador a las Américas. El pueblo de Enoc aprendió a vivir pacíficamente el uno con el otro. Puntualicemos mucho eso y recordemos mucho eso, hermanos, cuando nos dicen aquí que el pueblo de Enoc aprendió a vivir pacíficamente el uno con el otro. Nuestra clase se titula Si no sois uno, no sois míos. Vemos allí cómo se comportaban las personas
que constituían el pueblo de Enoc. Y vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos que eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud. Parte de lo que es ser uno, y si no sois uno, no sois míos, como nos dice el Salvador. Y no había pobres entre ellos. Esto se registraba en las Escrituras. Bajo el liderazgo de Enoc, el pueblo edificó una ciudad santa llamada Sión, a la que Dios finalmente recibiría en su presencia. Allí Enoc habló con Dios mientras contemplaba la tierra, y Dios lloró a causa de la iniquidad y el sufrimiento de sus hijos. El día vendría, le dijo a Enoc, cuando la verdad saldría de la tierra y su pueblo edificaría otra ciudad de Sión para los justos. Al reflexionar Sidney y José acerca de la revelación, supieron que había llegado el día en que el Señor volvería a establecer Sión sobre la tierra. Al igual que el pueblo de Enoc, los santos debían prepararse uniéndose en corazón y mente, a fin de estar listos para edificar la ciudad santa y su templo, tan pronto como el Señor revelara su ubicación. Recordemos que se hablaba de esa congregación antes, pero el Señor aún no había determinado el lugar donde iba a ocurrir esa congregación. Entonces, en la sección 37 de Doctrinas y Convenios, se menciona cuál es ese lugar. Y el Señor les dice: he aquí, os digo que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio, y esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Y le menciona otras cosas más que deben hacer allí. Deben dejar preparado todas sus cosas allí, y tienen que marchar a Ohio y esperar allí a su siervo Oliverio Cowdery, nos dice aquí. Y he aquí, en esto hay sabiduría, y escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga. Así sea, amén, dice el Señor en esta revelación. Esta revelación fue muy importante porque el Señor designó el lugar en donde debían congregarse. Pero ¿qué pasaba? Al haber un movimiento hacia otras tierras, más aún cuando estas tierras eran muy lejanas y además en una estación muy difícil que era el invierno, esto trajo algunas dificultades entre los miembros para aceptar la revelación. Entonces el Señor en la sección 37 reveló el lugar, pero luego en la sección 38 Él tranquilizó mucho a su pueblo y habló acerca de las bendiciones que obtendrían al trasladarse a Ohio, como Él se los estaba señalando. Como mencionamos, había muchas dificultades con esto, no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Imagínense ustedes, hermanos, que nos digan ahora mismo, tienen que moverse, por decirlo de alguna manera, a Arizona, donde no tienen nada. Ciertamente eso inquietó a la congregación, a los miembros de la iglesia. Vamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Porque como mencioné antes, cuando entramos en la historia, hermanos, se nos hace más fácil entender la situación y captamos más las cosas del Señor. Y entonces aprenderemos esta lección tan importante de que Dios nos congrega para bendecirnos. Vamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Tenemos que a fines de diciembre el Señor les mandó a José y a Sidney que hicieran una pausa en su trabajo de traducción. Un mandamiento doy a la iglesia, declaró el Señor, que se congreguen en Ohio. Debían congregarse con los nuevos conversos en el área de Kirtland y esperar a que los misioneros regresaran del oeste. En esto hay sabiduría, declaró el Señor, y
El llamado a mudarse a Ohio pareció acercar a los santos al cumplimiento de antiguas profecías sobre el recogimiento del pueblo de Dios. Tanto la Biblia como el libro de Mormón prometían que el Señor congregaría a su pueblo del convenio para protegerlo de los peligros de los últimos días. En una revelación reciente, el Señor le había dicho a José que ese recogimiento comenzaría pronto. Recordémoslo en la sección 29. ¿Por qué el Señor quería que fueran hacia Ohio? Cuando empezaron las dificultades a agudizarse mucho en Nueva York, la persecución era muy intensa y ya el profeta había sido detenido varias veces. Sin embargo, en la región de Ohio, la situación era distinta. Allí había muchos miembros nuevos. La iglesia había crecido muchísimo hacia aquella zona. Recordemos que Sidney Rigdon tenía una congregación muy grande de personas y todos ellos habían aceptado también el evangelio y estaban hacia aquellas zonas. Tenemos que, como nos dice aquí en el libro de Santos, el llamado causó un gran impacto. En la tercera conferencia de la iglesia llevada a cabo en la casa de la familia Wigmer, poco después del Año Nuevo, muchos de los santos estaban preocupados y tenían muchas preguntas sobre el mandamiento. Ohio estaba escasamente poblado y quedaba a cientos de kilómetros de distancia. La mayoría de los miembros de la iglesia sabían muy poco acerca de esa región. Muchos de ellos también habían trabajado arduamente para mejorar sus propiedades y cultivar sus granjas prósperas en Nueva York. Si se mudaban en grupo a Ohio, tendrían que vender sus propiedades apresuradamente y probablemente iban a perder dinero. Algunos incluso podían quedar arruinados económicamente. Ellos pensaban que esas tierras les eran desconocidas. Ellos no sabían si eran tierras fértiles y cuando llegasen allí y fueran hacer uso de esas tierras, en realidad esas tierras iban a rendirles como las que ellos tenían en Nueva York. Entonces, con la esperanza de aliviar las preocupaciones sobre el recogimiento, José se reunió con los santos y recibió una revelación, que es la que tenemos en la sección 38. Y dice: os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, sí, una tierra de provisión, declaró el Señor, y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Al congregarse, los santos podrían florecer como un pueblo justo y ser protegidos de los inicuos. El Señor también prometió 2 bendiciones adicionales para quienes se congregaran en Ohio. Allí os daré mi ley, dijo, y allí seréis investidos con poder de lo alto. La revelación calmó la mente de la mayoría de los santos en la sala, aunque algunas personas se negaron a creer que provenía de Dios. La familia de José y la familia Wigmer y Knight estaban entre los que creyeron y decidieron seguirla. Como líder de la rama de la iglesia de Colesville, Newell Knight regresó a casa y comenzó a vender todo lo que podía. También pasó gran parte de su tiempo visitando a los miembros de la iglesia. Newell Knight no solamente se ocupaba de preparar él su viaje y el de su familia, él pensaba también en el resto de sus hermanos y procuró realizar esas visitas para saber las necesidades que habían y cómo podían ayudar a todos los santos a que estuvieran preparados para partir antes de la primavera. José, mientras tanto, sintió la necesidad urgente de llegar a Kirtland y de reunirse con los nuevos conversos. Y aunque Elma estaba embarazada de gemelos y se estaba recuperando de una larga enfermedad, ella subió al trineo y decidió irse con él. Entonces, como hemos mencionado antes, esto estaba ocurriendo en Nueva York. Pero ¿qué estaba ocurriendo en Ohio con todos esos santos?
que eran nuevos conversos. Era una situación un poco difícil porque eran muchos, habían crecido mucho. Pero ¿qué ocurrió? Que una vez que ellos conocieron el Evangelio, ellos quedaron como sin un liderazgo. Y entonces no entendían bien cómo practicar su nueva fe. Y entonces aquí en el libro de Santos nos explican un poco lo que estaba ocurriendo allí en Ohio. Y nos dicen, en Ohio la iglesia estaba teniendo problemas. Después de que los misioneros partieron hacia el oeste, el número de conversos en Kirtland continuó creciendo. Pero muchos de los santos no estaban seguros de cómo practicar su nueva religión. La mayoría buscaba guía en el Nuevo Testamento, como lo habían hecho antes de unirse a la iglesia. Pero sin una guía profética parecía haber tantas formas de interpretar el Nuevo Testamento como santos habían en Kirtland. Elizabeth Ann Whitney estaba entre los que deseaba experimentar los dones espirituales de la iglesia cristiana primitiva. Antes de que los misioneros llegaran a Kirtland, Ann y su esposo Newell habían orado muchas veces para saber cómo podían recibir el don del Espíritu Santo. Una noche, mientras oraban para pedir orientación divina, tuvieron una visión de una nube que descansaba sobre su hogar. El Espíritu los llenó y su casa se desvaneció a medida que la nube los envolvía. Oyeron una voz del cielo que decía: prepárense para recibir la palabra del Señor porque está en camino. Ann no había crecido en un hogar religioso, ninguno de sus padres era muy religioso. Su papá nunca había, ni su mamá habían asistido nunca a la iglesia. Su papá no le gustaban los clérigos y su mamá vivía muy ocupada en las cosas del hogar. Recordemos que en esa época las tareas de la casa eran muy fuertes, no había las comodidades que tenemos ahora y normalmente las familias eran muy numerosas. Pues la madre de Ann se ocupaba era de su hogar y de sus niños. Y no tenía ningún interés religioso. Incluso ella le infundía la creencia de que ella simplemente tenía que vivir su día a día y disfrutar de todo lo que pudiera. Pero Ann siempre se había sentido atraída por las cosas espirituales y cuando se casó con su esposo Newell, pues ella siguió insistiendo en conocer acerca de las verdades del Señor. Y entonces fue cuando ellos se reunieron con la congregación de Sidney Rigdon. Ellos eran parte de su congregación y aceptaron las cosas y las verdades que se les enseñaba Sidney Rigdon porque eran las más parecidas a lo que ellos pensaban que se ajustaban mejor a las escrituras que habían leído. Y cuando oyeron por primera vez a Parley Pratt y a sus compañeros predicar el Evangelio, restaurados supieron que ellos enseñaban la verdad. Ana se unió a la iglesia y se regocijó con su nueva religión, pero las diferentes maneras en las que las personas la practicaban la confundieron. Es lo que mencionábamos al principio. No sabían exactamente cómo practicar su nueva religión y al hacer cada uno un poco como de su parecer, se confundían unos con otros. Entonces, nos dice que sus amigos Isaac y Lucy Morley continuaron invitando a las personas a vivir en su granja y compartieron sus recursos también. Algunos de los santos de Kirtland llevaron sus creencias a extremos disparatados, deleitándose en lo que consideraban dones del Espíritu. Varias personas afirmaban tener visiones que no podían explicar. Otros creían que el Espíritu Santo los hacía escurrirse o deslizarse por el suelo. Un hombre daba vueltas por las habitaciones o se mecía entre las vigas del techo cada vez que creía sentir el Espíritu. Otro actuaba como un mono babuino. Ven, hermanos, todos estos comportamientos tan extraños y desviados, todas estas inquietudes era lo que llegaba al profeta y lo que a través del Señor él sentía en su inspiración de ir lo antes posible a Kirtland. Al ver este comportamiento, algunos conversos se desanimaron y abandonaron la nueva iglesia. Ann y Newell continuaron orando.
seguros de que el Señor les mostraría el camino a seguir. Y entonces, el 4 de febrero de 1831, llegó un trineo a la tienda que Newell poseía y operaba en Kirtland. Un hombre de 25 años se bajó del trineo, entró en la tienda dando saltitos y extendió la mano por encima del mostrador y dijo: "Newell K. Whitney", exclamó, "usted es el hombre". Newell le estrechó la mano y le dijo: "Usted me lleva ventaja. No me es posible llamarlo por su nombre, como usted lo ha hecho conmigo". "Soy José el profeta", exclamó el hombre. "Usted ha orado para que yo viniera. ¿Qué desea de mí?". Una hermosa historia, hermanos, de inspiración, que vemos cómo el Señor lleva a sus siervos a cumplir con las tareas que son necesarias para la edificación de su reino. El profeta se adelantó a todo el desplazamiento porque era absolutamente necesario. Los nuevos conversos estaban confundidos. Algunos querían alejarse debido a estas confusiones y necesitaban un orden, necesitaban un liderazgo, necesitaban ser guiados, y el profeta se presentó allí, tal como lo hemos mencionado. Entonces, como mencionábamos antes en la sección 38, el Señor tranquiliza mucho al pueblo acerca de ese desplazamiento que tienen que hacer a Ohio. Y tenemos allí varios versículos, no podemos abarcarlo todo, pero mencionaremos algunos. El Señor les dice, por ejemplo, en el número 4 menciona a Enoc de nuevo y dice: "Soy el mismo que he llevado la acción de Enoc a mi propio seno. Y de cierto digo, aún por cuanto han creído en mi nombre, porque yo soy Cristo y en mi propio nombre, en virtud de la sangre que he derramado, he abogado por ellos ante el Padre". Nos hablan de la ciudad de Enoc, hermano, de la que nosotros tanto hemos oído hablar y que mencionamos en un principio. Tenemos que aquí en la sección 18 tenemos información importante. En diciembre de 1830, José recibió mediante revelación el resto del libro de Moisés. Los capítulos 6 y 7 tienen que ver específicamente con el establecimiento de Sión en los días de Enoc. Esto antes no existía, no estaba escrito. Pero antes de lograr lo mismo en esta dispensación, se necesitaban dos cosas. Las escrituras, recordemos, hermanos, que muchas fueron quitadas por manejo de los hombres malamente o para su conveniencia. Estos escritos que tenemos en el libro de Moisés tienen una información muy valiosa y muy importante que fue recopilada, y el profeta tuvo la inspiración por revelación para que nosotros hoy en día podamos tener toda esta información. Tenemos que antes de lograr lo mismo en esta dispensación, es decir, la acción que había en los días de Enoc, se necesitaban dos cosas. Una, revelación del Señor dando su ley y el orden de Sión. Y la preparación y santificación de los santos. No bastaba con que se conociera el lugar a donde iba a estar Sión, sino que los santos tenían que estar preparados para edificar a Sión. Tenemos entonces el cumplimiento del primer requisito. Comenzó el 2 de enero de 1831 durante la tercera conferencia de la iglesia. Recordemos que lo mencionamos en la historia. El profeta recibió lo que conocemos como la sección 38 de Doctrinas y Convenios. En ella el Señor dijo que Él era el mismo que ha llevado a Sión de Enoc a su propio seno. Es lo que acabamos de leer. Además, reveló la razón por la que había mandado a los santos que se mudaran a Ohio y les decía: allí os daré mi ley y allí seréis investidos con poder de lo alto.
Esta revelación fue la respuesta del Señor a los que preguntaban por qué debían mudarse hacia el oeste durante la peor parte del invierno. Y en ese versículo leíamos que el Señor decía: soy el mismo que he llevado al Sión de Enoc a mi propio seno. ¿Qué significa llevar la ciudad de Enoc a su propio seno? ¿Qué significaría para nosotros estar en el seno del Señor? Estar en el seno de alguien es una expresión hebrea que deriva de la costumbre antigua del hombre, cuya vestimenta consistía en largas túnicas con las que se envolvía el cuerpo, sujetándolas con una faja en la cintura. De esa manera, en la parte superior se formaba algo así como una bolsa espaciosa, en la que llevaban cosas y a veces hasta niños. Lo que así se cargaba iba junto al pecho o seno de la persona. Por ese motivo, la frase estar en el seno de alguien implicaba una relación íntima y selecta. Es la explicación de esta expresión. Enoc, el séptimo desde Adán, Judas 14, construyó una ciudad santa llamada Sión, según el nombre del pueblo de Dios, que recibió ese nombre porque era un pueblo unido, justo y progresista. Esta ciudad de Enoc floreció durante 365 años. Y entonces el Señor, por un procedimiento desconocido para nosotros, la llevó con todos sus habitantes a su seno, salvándola así de la destrucción que sobrevendría por el diluvio. Y desde entonces se extendió el dicho: Sión ha huido. El Señor nos promete que todos los que hayan creído en su nombre serán llevados al seno de Cristo. Una promesa ciertamente gloriosa, hermanos, y muy importante. Tenemos entonces que el Señor dice aquí muchísimas cosas, como hemos mencionado, que no podemos abarcar todos los versículos. Entre las cosas que les dice que sean fuertes. Dice: por tanto, sed fuertes desde ahora en adelante, no temáis, porque el reino es vuestro. Y para vuestra salvación os doy un mandamiento, porque he escuchado vuestras oraciones y los pobres se han quejado delante de mí. Y a los ricos yo los hice, y toda carne es mía, y no hago acepción de personas. El Señor, hermanos, estaba dando un mandamiento a los santos de que ellos se trasladaran. A ellos les costaba aceptar ese mandamiento, por lo que hemos hablado antes, por términos de su comodidad, por términos de su costumbre, de su bienestar. Ellos no estaban viendo allí las bendiciones que el Señor ofrecía al llevarlos hacia Ohio, aunque ello significara un gran sacrificio. Algunos lo entendían y algunos no. Hoy en día el Señor quizás no nos diga, como en esas épocas, tienen que trasladarse a otro estado, como mencionábamos antes, Arizona, a Australia, que son sitios tan alejados. Pero nos llama a congregarnos también, hermanos, a otro tipo de congregación, que no es específicamente una congregación geográfica. Por ejemplo, el Señor nos llama a congregarnos cada domingo en su capilla, ¿verdad? El Señor nos invita a tomar la Santa Cena. También para eso requiere que tengamos obediencia. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Quizás levantarnos en la mañana, quizás dejar de trabajar y ganar dinero ese día domingo, que lo pagan doble o que lo pagan triple. Quizás sacrificar la diversión que podríamos tener en el único día que algunos tenemos entre semana. Pero el Señor nos promete grandes bendiciones. También nos llama a congregarnos, hermanos, no solamente para tomar la Santa Cena, también en las clases, ¿verdad? El Señor nos llama a escuchar su palabra, el Señor nos llama a aprender, a encontrar la sabiduría que tanta falta nos hace para seguir adelante en el camino. Y para eso tenemos nuestras clases, hermanos, una invitación importantísima para congregarnos.
lo hacíamos presencial antes de toda esta situación del COVID-19. Ahora poco a poco estamos llevando un poquito más de normalidad. Nuestras clases hoy en día son a través de Zoom, que es una herramienta tecnológica que nos ayuda mucho. El Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido con el Ven, Sígueme, que es un programa preparado para que nosotros podamos estudiar en nuestros hogares y a su vez poder complementar con estas hermosas y edificantes clases que nos dan. Pero para eso necesitamos congregarnos, hermanos. Aceptemos la invitación del Señor. No hagamos caso omiso a esa oportunidad que tenemos de aprender y de obtener grandes bendiciones en el conocimiento y en el hermanamiento que logramos, aunque solo sea a través de una pantalla. Yo les invito, hermanos, a que participen y a que asistan a sus clases. La manera como yo lo estoy haciendo no es una manera de interacción, lamentablemente. Pero también les invito a escuchar la información que les traigo y como le traen otras personas de esta misma manera. Es una invitación a congregarnos, hermanos. Aunque yo esté aquí y ustedes están allí, están en sus hogares, tenemos allí otra congregación importantísima, la congregación con nuestra familia, que es muy importante para que establezcamos esos lazos de unión, de amor y de protección que tanto necesitamos para edificar unos hogares centrados en Cristo, para poder sobrevivir en medio de tantas dificultades que hay en el mundo. Entonces, hermanos, yo les invito a que meditemos con respecto a todas estas congregaciones que el Señor nos manda a hacer y que tal vez no le demos importancia y pensemos que solo es importante esas congregaciones a nivel geográfico. Tenemos la conferencia general que acabamos de ver. No nos podemos congregar allí con nuestros líderes por la situación que estamos viviendo y porque esa conferencia se lleva a cabo en Utah. Pero ¿dónde nos congregamos, hermanos? Nos congregamos en nuestros hogares de nuevo, ¿verdad? No perdamos esos momentos tan especiales, hermanos. No perdamos de esa invitación tan importante que el Señor nos hace. Porque si nos congregamos en nuestros hogares nos fortalecemos. Si nos congregamos en nuestra capilla nos fortalecemos. Si nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, aprendemos, nos edificamos y nos hacemos más fuertes. Tenemos entonces que es muy importante el mandamiento que les dio el Señor a los santos en esa época. Y es muy importante el que nos da a nosotros constantemente. Tenemos que el Señor les dice en el versículo 18, y os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, sí, una tierra de provisión, una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Y os daré como tierra, os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Mas de cierto os digo que vendrá tiempo cuando no tendréis ni gobernante, ni rey ni gobernante, porque yo seré vuestro rey y velaré por vosotros. Está hablando del milenio, hermano. El Señor habla aquí muchas cosas en estos versículos. Y les dice, pero en verdad os digo, enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado. Y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Recordemos esas características de la ciudad de No que mencionábamos al principio. Porque ¿quién de vosotros, si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente, y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decir, soy justo? No. He aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois
como nos dice el título de nuestra clase. Y una de las lecciones es que el pueblo de Dios debe de ser uno. Cuando el Señor nos dice que seamos uno, Él no nos está diciendo, traten de ser unidos, traten de ser uno. El Señor nos da un mandamiento muy fuerte y nos dice, si no sois uno, no sois míos. O sea, estamos hablando de algo importante y de algo indispensable que tenemos que lograr. El presidente Harold B. Lee nos explica un poco acerca de este mandamiento tan importante que nos da el Señor. Vamos a leer sus palabras. Dice, el elder Harold B. Lee explicó de la siguiente forma la necesidad fundamental de que haya unidad en el reino. Si no somos unidos, no somos suyos. En este caso, la unidad es la prueba de la propiedad divina a la cual se refieren esas palabras. Si fuéramos unidos en amor, hermandad y armonía, esta iglesia convertiría al mundo al ver en nosotros el destacado ejemplo de esas cualidades que demuestran que se pertenece a Dios. Del mismo modo, si en el hogar de un santo de los últimos días el marido y la mujer están desunidos, hay contención entre ellos y amenaza el divorcio. Eso prueba que uno de ellos o ambos no obedecen los mandamientos de Dios. Si nosotros en nuestros barrios y ramas estamos divididos y hay grupos que no están en armonía, es evidencia de que algo anda mal. Si es tan importante entonces que este pueblo sea unido, bien podemos estar seguros de que los poderes de Satanás descenderán para infligir su mayor ataque sobre este principio. Bien podemos estar seguros además de que si entre nosotros hay alguna apóstata, se sentirá inclinado a poner en tela de juicio este principio de unidad y burlarse de él diciendo que es una muestra de estrechez mental o que indica retraso. Del mismo modo, podríamos estar seguros de que los enemigos intentarían luchar contra ese principio. Por las palabras del presidente Harold B. Lee, hermanos, vemos que este principio de unidad no solamente se lleva dentro de nuestra capilla, no solamente se lleva con nuestros vecinos, por ejemplo, se lleva dentro de nuestros propios hogares. A veces es lamentable ver que en algunos hogares la relación de familia no son uno. Hay mucha contención, hay mucha agresividad incluso. Sin embargo, fuera del hogar la situación es muy distinta. El mandamiento del Salvador no decía ser uno únicamente en la capilla. Él nos dijo, ser uno. Y eso es siempre. Y si no sois uno, no sois míos. Somos atacados mucho en ese punto, hermanos, y no nos damos cuenta cuando nosotros mismos atacamos esa unidad, cuando comenzamos quizás a criticar, cuando comenzamos a ver fallos incluso en la misma doctrina y dejamos de fortalecer nuestra fe. Y eso nos lleva a dividirnos de nuestros propios hermanos. Eso nos lleva a dividirnos de nuestro Padre Celestial incluso. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, y mantenernos unidos a esos principios y a esas verdades que se nos han dado a conocer. En la conferencia general, el profeta Russell M. Nelson dijo unas palabras que han quedado muy grabadas en mi mente y que me gustaron muchísimo. Él dijo que era importante que siempre conserváramos nuestra fe, aunque esta fe fuera pequeña, que la conserváramos y buscáramos ampliarla, buscáramos que fuera más grande, que fuera más fuerte en nosotros en lugar de reducirla. ¿Por qué decía eso el profeta? Me gustó mucho porque él mencionaba
que cuando estamos estudiando el Evangelio, y lamentablemente así ocurre, tenemos una duda y buscamos una respuesta a esa duda. Pero en lugar de buscar una respuesta que nos edifique, que nos ayude a comprender, que nos brinde la sabiduría que necesitamos confiando en nuestro Padre Celestial, lo que estamos buscando es la discrepancia, es el error, es lo que parece que no es como nosotros pensamos. Y entonces, en lugar de agrandar nuestra fe, la minimizamos. Y debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Es el comienzo de empezar a dividirnos, es el comienzo de comenzar a llegar a la capilla diciendo, este hermano está haciendo algo incorrecto, porque en tal escritura dice esto, pero eso no es así como él lo está diciendo. Comenzamos a ver las cosas desde una manera distinta y el adversario sabe que de esta manera él nos aleja. Al él alejarnos ya no somos uno, y cuando ya no somos uno, somos una presa muy fácil para él. Hay unas palabras que el presidente Brigham Young dijo que a mí me gustaron mucho, y era: ¿cómo juega el diablo con el hombre que rinde culto al lucro, por ejemplo, cuando se aleja de las verdades del Evangelio, cuando se enfoca más en las verdades del mundo, cuando se enfoca más en las riquezas, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante? Continuando entonces con lo que mencionaba el Señor en esta sección, Él les dice que si no son uno, no soy míos, que es lo que hemos mencionado. Y también en la conferencia, hermanos, antes que lo olvide, hubo otro comentario que me gustó muchísimo. La verdad ahora no recuerdo el nombre del discursante, pero fueron palabras muy certeras. Porque una de las formas en las que podemos fortalecernos y ser uno es no llegar a esa situación de crítica, de juicio, de severidad en contra de las otras personas. Y entonces este discursante mencionaba que debemos de dejar de lanzar piedras a través de nuestras críticas, de lanzar piedras a través de nuestra desaprobación, de lanzar piedras, yo diría que también a través de nuestras actitudes, del vacío, del desprecio. Debemos de ver a todos como uno solo, como nosotros mismos, como el Señor nos mandó, amarnos los unos a los otros. Pero él mencionaba, es suficiente solamente con no lanzar piedras. ¿Y qué ocurre con las piedras que siguen cayendo? ¿Podemos nosotros echarnos a un lado y observar cómo a otra persona la denigran? No podemos, ¿verdad? Porque no seríamos uno. Nosotros también debemos procurar ayudar a que esas piedras no sigan cayendo en contra de nuestros hermanos y promover más bien la unidad de la que el Salvador nos habla. Tenemos que el Señor en el versículo 30 les dice: os digo estas cosas a causa de vuestras oraciones, por lo tanto atesorad sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad, de una manera que retumbará en vuestros oídos, con una voz más fuerte que la que sacudirá la tierra. Mas si estáis preparados, no temeréis. Pero debemos estar preparados, hermanos. Y una parte de nuestra preparación es el estudio, una parte de nuestra preparación es esa congregación que nuestro Padre Celestial nos manda que tengamos. Una parte de esa preparación la tenemos en nuestra fortaleza de la fe que necesitamos alimentar cada día buscando la información que en verdad es verdadera, que en verdad nos edifica, que en verdad nos ayuda y que en verdad viene de las fuentes correctas. El Señor nos habla aquí de estar preparados.
tenemos que el presidente Ezra Taft Benson nos dice lo siguiente: el Señor, por ser omnisciente, sabe que ocurrirán muchas cosas. Unas vendrán por las obras de los hombres, otras por la propia fuerza de la naturaleza. Y el Dios de la naturaleza, otras por la propia fuerza de la naturaleza. Pero no hay ninguna duda de que sobrevendrán. La profecía no es otra cosa que la historia del futuro, la revelación divina de lo que ha de ocurrir. Sin embargo, al mismo tiempo el Señor Jesucristo ha dicho: mas si estáis preparados, no temeréis, lo que acabamos de leer. ¿Cuál es entonces la manera en que el Señor nos ayudará a prepararnos para esas calamidades? La respuesta se encuentra también en la sección 1 de Doctrinas y Convenios, donde el Señor dice: por tanto, yo el Señor, sabiendo de las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos. Escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fieles, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Esta es entonces la clave: buscar a los profetas para conocer la palabra de Dios que nos indicará cómo prepararnos para las calamidades que sobrevendrán. Buscar a los profetas, hermanos. Nosotros somos grandemente bendecidos. Tenemos un profeta actualmente, que es el presidente Russell M. Nelson. Hemos tenido la bendición de escuchar toda la presidencia general y a otros miembros líderes en la conferencia. Debemos estar atentos, debemos escuchar, hermanos, debemos congregarnos junto con ellos desde nuestros hogares y aprender, para que así estemos preparados como nos dice el Señor. También el Señor les dice: fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Y atenderán a los pobres y a los necesitados. El Señor habla de que deben auxiliarse entre ellos también. Newell Knight lo estaba haciendo. Él no pensó solamente en él para ese traslado. Mencionamos que él estaba ayudando a otras familias a prepararse. El Señor nos dice en el versículo 39: y si buscáis las riquezas que según la voluntad el Padre quiere daros, seréis los más ricos de todos los pueblos, porque tendréis las riquezas de la eternidad. Y es menester que las riquezas de la tierra sean mías para dar más cuidados. Es menester que las riquezas de la tierra sean mías para dar. Mas cuidado del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. Y sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad. Y salid entre los inicuos, salvaos, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Así sea, amén. Nos dice el Señor en esa importante revelación. Y nos habla de las riquezas, de lo que hemos hablado mucho en muchas otras ocasiones, hermanos. Este versículo en el que hemos estado leyendo contiene una de las declaraciones más claras en cuanto a la actitud que uno debe tener con respecto a las riquezas del mundo. El elder George Buchanan comentó la relación existente entre el orgullo y la riqueza y decía: en el corazón humano hay algo que hace que cuando el hombre prospera esté más apto para enorgullecerse y olvidar la razón o fuente de su prosperidad. Tiene la tendencia a olvidar a Dios, que es el origen de todas sus bendiciones, y se siente más inclinado a adjudicarse la gloria a sí mismo. Por eso debemos cuidarnos mucho del orgullo, como nos dice el Señor. Ciertamente, hermanos, lo hemos visto en muchas oportunidades. Cuando vemos a las personas con sus rodillas dobladas ante las dificultades, luego los vemos en bienestar y vemos que se olvidan del Señor. Vemos que cuando llegan a cierto nivel de prosperidad, ya se olvidan de quién les ha bendecido y ya se olvidan de lo que es prioritario en esta vida, y son las riquezas eternas
que nos ofrece nuestro Padre Celestial. El hermano Cannon nos dice, está bien que seamos prudentes, que cuidemos los dones y las bendiciones que Dios nos ha dado, que aprovechemos nuestros recursos, que seamos ahorrativos en lugar de derrochar. La iglesia nos enseña, hermano, nos enseña a ser autosuficientes, nos enseña a ser cuidadosos con nuestros ingresos, nos anima a progresar. El Señor quiere que nosotros progresemos, que salgamos adelante, que tengamos un bienestar. Pero ciertamente eso es lo correcto y lo apropiado. Si no lo hiciéramos, se nos harían responsables de ello. Pero al hacerlo se nos requiere algo más, y es que tengamos constantemente presente que la administración y el cuidado de estas cosas no es el propósito que Dios tuvo al enviarnos aquí. No es el objeto de nuestra aprobación. Eso lo tenemos que tener muy en claro, hermanos. Era lo que les estaba pasando a los santos. Ellos no querían trasladarse a Ohio pensando en el bienestar que ellos tenían allí en la tierra de Nueva York. Veremos ahora el caso de otro hermano también, que es una historia muy fuerte y al que también le ocurrió algo parecido. Sin embargo, otros santos sí aceptaron esa voz del Señor. Otros santos sí aceptaron y son de gran ejemplo para nosotros. El hermano Sidney Rigdon, del que hemos hablado y que hemos mencionado que tenía una historia muy particular, yo quería mencionárselas porque es un ejemplo de cómo se deben de poner las cosas en la prioridad correcta. No aferrarnos tanto a las cosas del mundo y a las cosas materiales, que finalmente no irán con nosotros a ninguna parte cuando salgamos de la mortalidad. Tenemos que en el otoño, Sidney Rigdon, de 38 años, escuchó cortésmente mientras Parley Pratt y sus 3 compañeros testificaban de un nuevo libro de escrituras, que es el libro de Mormón. Pero Sidney no estaba interesado. Durante años él había exhortado a las personas de los alrededores del pueblo de Kirtland, Ohio, a leer la Biblia y regresar a los principios de la iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia siempre había guiado su vida, dijo a los misioneros, y eso era suficiente. Eso hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Usted trajo la verdad a mi vida, le recordó Parley Pratt a Sidney. Parley Pratt era miembro de la congregación de Sidney Rigdon. Ahora le pido como amigo que lea esto por consideración a mí. No debe discutir conmigo sobre el tema, insistió Sidney, pero leeré su libro y veré qué efecto tiene en mi fe. Parley le preguntó a Sidney si podía predicarle a su congregación. Aunque era escéptico de su mensaje, Sidney le dio permiso. Luego que los misioneros se fueron, Sidney leyó parte del libro y descubrió que no podía desecharlo. Para cuando Parley y Oliver le predicaron a su congregación, él no tenía deseo de advertir a nadie en contra del libro. Cuando se levantó para hablar al final de la reunión, citó la Biblia. Examinadlo todo, dijo, y retened lo bueno. Pero Sidney seguía sin saber qué hacer, porque aceptar el libro de Mormón significaría perder su empleo como pastor. Tenía una buena congregación y le proporcionaban una vida cómoda a él y a su esposa Phoebe y a sus 6 hijos. Algunas personas de la congregación incluso estaban construyendo una casa para ellos. ¿Podía realmente pedirle a su familia que se alejara de la comodidad de la que disfrutaban? Sidney oró hasta que una sensación de paz descansó sobre él. ¿Sabía que el libro de Mormón era verdadero? No me lo reveló mi carne, no me lo reveló carne ni sangre, exclamó, sino mi Padre que está en los cielos. Sidney compartió sus sentimientos con Phoebe, que es su esposa, y le dijo, querida, una vez me seguiste hacia la pobreza, ¿estás dispuesta a volver a hacer lo mismo?
He considerado el precio, respondió ella. Es mi deseo hacer la voluntad de Dios, ya sea para vida o para muerte. Un gran ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos establecer las prioridades correctas en nuestras vidas. Veremos ahora el caso completamente contrario en la siguiente sección, que es la 39, que nos dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a James Cowell en Fayette, Nueva York, el 5 de enero de 1831. James Cowell había sido ministro metodista durante 40 años. Hizo convenio con el Señor de obedecer cualquier mandamiento que el Señor le diera por conducto del José el profeta. El Señor le habló a través de una revelación a este hermano y le dijo, de cierto te digo que el que recibe mi evangelio me recibe a mí, y quien no recibe mi evangelio tampoco me recibe a mí. El Señor le dijo que se bautizara, el Señor le dijo que tenía grandes cosas y grandes bendiciones para él, que él era llamado también para predicar el evangelio y para traer muchas bendiciones. Sin embargo, hermanos, este hermano no aceptó lo que el Señor le estaba diciendo. Y una de las cosas por las que no la aceptó es por estar pendiente de los afanes del mundo y de sus comodidades, contrariamente a lo que hizo Sidney Rigdon en la historia que acabamos de mencionar. En esto que ocurrió a este hermano tenemos la historia en el libro de Revelaciones en Contexto, que es un libro muy bueno acerca de las historias y del contexto histórico de doctrinas y convenios, que yo también les recomiendo que lo lean. Vamos a ver en esta historia, hermanos, cómo se puntualiza mucho esa expresión tan certera de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tenemos la siguiente historia. De todas las parábolas de Jesús, ninguna ilustra la inestabilidad del discipulado cristiano con más fuerza que la parábola del sembrador, que está en Mateo 13. Todas las semillas del relato comienzan con un gran potencial para crecer, pero no todas se plantan en un suelo con los nutrientes suficientes como para desarrollar ese potencial. Las semillas que caen en buena tierra reciben la nutrición necesaria para desarrollar un sistema de raíces profundo y extenso, y de ese modo hacer a un lado los factores que amenazan su crecimiento. Otras semillas no son tan afortunadas. Algunas caen junto al camino. La palabra de Dios nunca se entiende realmente y el malvado las arrebata. Otras caen en pedregales y carecen de raíces adecuadas, por lo cual se marchitan bajo el sol abrasador de la tribulación. Por último, otras semillas caen entre espinos. Jesús compara la difícil situación de esas semillas con los que oyen la palabra, pero son ahogados por el engaño de las riquezas y el afán de este mundo. Yo les invito, hermanos, a que lean esta parábola del Salvador en Mateo 13. La estudien y la mediten de nuevo. En Doctrinas y Convenios 39 y 40 se hace uso del lenguaje de esa parábola al contar el relato de James Cowell, un ministro metodista que mostró un intenso pero fugaz interés en la iglesia. Lo que nos pasa quizás muchas veces, aunque vemos muchas veces en los nuevos conversos, ¿verdad? Esa emoción del principio, que parece ser que sí, que queremos hacerlo todo, que estamos dispuestos a todo, y que luego lamentablemente queda en nada. Cowell, al igual que las semillas del relato, empezó con un gran potencial. Siendo hijo de un ministro bautista y de una madre metodista, en Massachusetts, cerca de 1770, Cowell se convirtió en predicador ambulante de la iglesia metodista y cubría un territorio muy grande, nos explican aquí. Era conocido en los círculos metodistas como un hombre estable y digno de confianza.
Para la década de 1820 se había convertido en un líder del movimiento de reforma metodista, por lo cual era un personaje importante. Entonces, nos mencionan acá que antes de su conversión al mormonismo, Brigham Young, Whitfield Woodruff y John Taylor, entre otros, se percibían a sí mismos como metodistas reformados, igual que este hermano Covell. Covell estaba predicando cerca de Richmond, 45 kilómetros al este de Fayette, Nueva York, cuando asistió a una conferencia de los santos de los últimos días en Fayette, en los primeros días de enero de 1831. En aquel entonces la iglesia estaba saliendo de Nueva York para seguir el llamado de establecerse en Ohio, que se había recibido por medio de revelación. Covell estaba más impresionado con las enseñanzas de la iglesia que con el llamado a trasladarse. Para él todo iba muy bien. Lean toda la sección 39, hermanos, para que vean cómo él estaba recibiendo muy bien esas palabras del Señor, esas bendiciones, ese llamado que le hacía el Señor a predicar, a bautizarse. Todo iba muy bien hasta que le dijo que tenían que trasladarse a Ohio. Como nos dice aquí, Covell estaba muy impresionado con las enseñanzas de la iglesia hasta que le dijo que tenían que trasladarse. De hecho, parecía estar listo para convertirse. Se quedó unos días, conversó con los líderes de la iglesia, hizo convenio con Dios de obedecer el llamado de arrepentirse y bautizarse. El 5 de enero de 1831 se recibió una revelación por medio de José Smith, en la que se llamaba a Covell a unirse a los santos en su traslado a Ohio. Y decía: eres llamado para obrar en mi viña y edificar mi iglesia. Esas palabras hubieran consolado a cualquier predicador metodista. Pero el siguiente versículo lo perturbó. De cierto te digo que no eres llamado para ir a las tierras del este, sino para ir a Ohio. Durante 40 años Covell había predicado en la parte noreste del estado de Nueva York, y ahora se le pedía que fuera en dirección contraria. La revelación del 5 de enero señaló a Covell que en tiempos pasados había rechazado al Señor, al igual que la semilla que cae entre espinos. Covell dejó que los afanes del mundo ahogaran la semilla que el Señor había deseado plantar, lo que nos ocurre muchas veces a nosotros también. Covell sabía que la mudanza hacia el oeste implicaría dar fin a las relaciones importantes y extensas que había acumulado durante su carrera, porque ya era una persona influyente. 2 de sus hijos ya eran predicadores metodistas, nos mencionan aquí, tenían también buena posición. Dice que había acumulado mucho prestigio a lo largo de toda una vida y todo eso iba a tener que abandonarlo. A Covell le tomó menos de 48 horas decidir que no se trasladaría a Ohio. La revelación que siguió dejó claro que Covell había rechazado el llamado del Señor. En ella se indica que Covell recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazaran la palabra. El Señor explicó por qué Covell había rechazado todas las palabras que él le había dado, y eso lo explica en la sección 40. Después de su fugaz interés en la iglesia, Covell volvió a su ocupación anterior. Predicó y convirtió a personas al metodismo en la parte norte del estado de Nueva York. Permaneció allí hasta que falleció en febrero de 1850. Para ese entonces los santos se habían trasladado aún más hacia el oeste, más allá de las montañas rocosas hasta la árida Gran Cuenca. Tenemos, hermanos, allí un ejemplo muy contrario del que mencionábamos antes con Sidney Rigdon, como hemos dicho. Y nosotros debemos recordar siempre la lección de que el Padre desea darnos las riquezas de la eternidad. Él siempre sabe lo que está haciendo, Él siempre sabe a dónde nos está mandando y qué nos está mandando a hacer. Yo les invito, hermanos, a que lean todos estos versículos con mucho detenimiento, ya que no podemos abarcarlos todos. Quiero decirles que sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Yo sé sin ninguna duda que el Señor nos manda a congregarnos,
que es importante que aceptemos y practiquemos y nos esforcemos por conseguir ser uno, porque si no somos uno, no sois míos, como dice nuestro Salvador. Yo sé sin ninguna duda que tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es nuestro profeta Russell M. Nelson, y que él, junto con toda la presidencia general, nos ayudan a prepararnos para no caer en las tentaciones, para poder solventar todas estas situaciones difíciles y todos los peligros que nos amenazan. Y que esa ayuda también la tenemos en nuestras capillas a través de nuestros líderes locales. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que nuestro Salvador vive, que nuestro Padre Celestial vive. Sé que ellos nos aman y sé que nos esperan con los brazos abiertos. Sé sin ninguna duda de que el Señor desea darnos grandes riquezas de eternidad, pero es necesario que nosotros establezcamos las prioridades correctas. Y esto lo dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a que mediten sobre estas cosas y piensen de qué manera pueden ayudar a su congregación, de qué manera pueden ayudar a que haya esa armonía y esa unión en la capilla, de qué manera pueden lograr esa unión especial de ser solo uno también en sus hogares. Y les invito a que estudien la siguiente lección, hermanos, para la semana que viene, que se titula Mi ley para gobernar mi iglesia, Doctrinas y Convenios del 41 al 44. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.